Si has visto representaciones de los combates de la época de los mosquetes, probablemente te habrá intrigado la manera de cómo la infantería era organizada en el campo de batalla. Estas tácticas de lucha en grupos lineales cerrados de mosqueteros fueron el estándar por mucho tiempo, y de hecho, aunque a simple vista parezca una muy mala idea agruparse en grandes grupos rígidos en pleno combate, ya que les hacía básicamente una gran diana a la cual disparar, en realidad había muchas buenas razones para agrupar a tus soldados de estas maneras tan particulares. La verdad es que la lucha en filas y formaciones de soldados cohesionadas son algo que se hacía desde hace mucho antes que la pólvora siquiera existiera. Un gran ejemplo de esto es la falange usada por los griegos en incontables batallas de la antigüedad, como la de las Termópilas, en donde se enfrentaron al ejército persa, y a pesar de que los persas tenían una superioridad numérica aplastante, los espartanos, usando la famosa falange y el terreno a su favor, lograron retener por días a un ejército muy superior al de ellos, causándole bajas cuantiosas. Estas tácticas de lucha en grupos unidos se seguirían usando mucho después. Por ejemplo, las legiones romanas también las usarían, e incluso hasta las épocas medievales tardías era bastante común ver las grandes formaciones de escudos formadas por los soldados. Y aunque las formaciones de grupo han evolucionado muchísimo por más de 6000 años de conflictos militares, por lo general se ha mantenido este paradigma de infantería unida, trabajando cohesionadamente. Pero con el surgimiento de armas de fuego para la infantería y su lento pero fijo desarrollo y modernización alrededor del siglo XV, las tácticas militares y la organización de la infantería tuvieron que cambiar drásticamente. Para la época del surgimiento de las armas de fuego para la infantería, las formaciones cambiaron de las clásicas líneas de escudos a grandes grupos de piqueros y mosqueteros trabajando unidos. Pero como es popularmente sabido, los arcabuces y los posteriores mosquetes que usaban la infantería antes del siglo XIX eran armas de fuego realmente ineficientes. Su principal problema era la pésima puntería que tenían. Los mosquetes tenían cañones de ánima lisa, lo que hacía que los proyectiles disparados rebotaran dentro del cañón y carecieran de una rotación y sustentación suficiente para mantener una trayectoria fija. Por esto es que los proyectiles de la época eran esferas, porque de otra manera los proyectiles tenderían a ladearse en el aire, haciendo que impactaran en malos ángulos. Por culpa de los cañones de ánima lisa, los mosquetes solo tenían un alcance efectivo de 90 metros, con un gran grado de dispersión y una gran caída de bala. A pesar de las claras limitaciones, los arcabuces y los posteriores mosquetes eran armas omnipresentes en los campos de batalla de después del siglo XVI, pero sus limitaciones hacían que el combate siguiera dependiendo mucho de las espadas, picas y bayonetas. Además, los generales se dieron cuenta de que realmente el factor más determinante en el campo de batalla era el volumen de fuego que la infantería podía entregar en un momento dado. En consecuencia, se hicieron muchas innovaciones para sacar más provecho a los mosqueteros. Al principio, las formaciones solían ser de 8 hombres de profundidad. Esto cambió muy rápidamente. Los grupos de mosqueteros profundos fueron cambiados por formaciones poco profundas, de 2 o 3 filas, para de esta manera tener más mosqueteros disparando a la vez. Tener grandes líneas de mosqueteros disparando creaba fuego de saturación, aumentando de cierta manera la efectividad de la infantería y mitigando un poco la mala puntería que tenían estas armas de fuego. También se solía hacer mucho énfasis en los entrenamientos de los mosqueteros, en donde se les enseñaba a pulir la recarga. De esta manera se aumentaba la cadencia general de un grupo de infantería. Las formaciones lineales tenían otras características muy beneficiosas, por ejemplo, el gran impacto psicológico que estas causaban a los enemigos. Al decir verdad, técnicamente un mosquete es inferior en todo sentido a un clásico arco largo. Es más pesado, menos preciso y tiene una cadencia inferior, pero el estruendo que hace el mosquete al disparar es algo que ningún arco puede lograr. Las formaciones lineales se organizaban para disparar sincronizadamente. Los grandes estruendos causados por el fuego sincronizado causaban un fuerte impacto psicológico en el enemigo. También las organizaciones lineales de la infantería les hacía parecer un ejército más grande de lo que realmente eran, causando aún más mella en la mente del enemigo. Los campos de batalla de la era moderna y principios de la era contemporánea a menudo se convertían en un juego del gato y el ratón para ver quién se rendía primero. Debido a esto, la moral de los soldados era un factor muy importante a considerar. El efecto desmoralizador de la formación lineal no solo afectaba al enemigo, sino que también a los usuarios de la misma. Para un soldado individual, luchar de esta forma era realmente desmoralizante. La probabilidad de que sobrevivieras era realmente baja y no podías ponerte a cubierto o intentar algo por tu cuenta para sobrevivir. Si el destino de tu grupo era morir,
pues eso tenías que hacer. Todo esto impactaba directamente en la psique de los soldados, que aunque creyeran en la causa o le temieran mucho los fuertes castigos por insubordinación, estos simplemente eran muy susceptibles a simplemente huir al verse o creerse superados. En general, en los campos de batalla de la época de los mosquetes era bastante fácil desorientarse, todo esto debido a que los disparos de los mosquetes y cañones producían bastante humo y había bastante ruido alrededor. También, como los combates muchas veces se libraban en campos abiertos en donde no había muchos puntos de referencia, tener a tus soldados en una formación fija te permitía poder controlarlos más sencillamente, que estos siempre estén orientados y que trabajen en cohesión, y por supuesto que siempre puedan escuchar tus órdenes, ya que en la batalla las comunicaciones dependían únicamente de los gritos e instrumentos musicales. También, por supuesto, y uno de los factores más importantes que tenían las formaciones lineales es que daban muy buena protección ante la caballería. La debilidad general de la infantería era la caballería. La táctica de la caballería era simple: cargar sobre el enemigo para ir mermándolo hasta acabarlo. Sin embargo, tener a tu infantería en un grupo reducido evitaba que la caballería pudiese cargar sobre ellos, debido a que tenían que chocar con un gran muro de bayonetas. Un ejemplo de esto sería la formación en cuadrado que usaron los británicos contra la caballería francesa en la batalla de Waterloo, en donde la caballería no tenía manera de atravesar esta formación en cuadrado y se vieron obligados a rodearla, dándole la oportunidad a la infantería de dispararles para ir mermándolos poco a poco. Realmente los ejércitos en los tiempos de los mosquetes no solo usaban tácticas lineales, también se usaron muchas otras tácticas que no necesariamente se servían de tener a la infantería en una formación estática. La guerra de guerrillas también era muy común en los combates de toda esta época, sobre todo en terrenos realmente irregulares y accidentados, como era común en el continente americano. Con el paso del tiempo, en el siglo XIX, empezaron a haber grandes avances armamentísticos. Invenciones como el estriado y la munición de cartucho permitieron hacer que los fusiles tuvieran un alcance realmente impresionante, una puntería mucho más eficaz y una cadencia mucho más alta que los mosquetes de antaño. Todo esto hizo que poco a poco fueran desapareciendo las tácticas lineales para dar paso a nuevas maneras de luchar las guerras. Con la invención de la ametralladora y su uso extendido en la Primera Guerra Mundial, además del uso de barreras como el alambrado de púas o los campos minados, así como también las letales cargas de artillería, básicamente el paradigma de formaciones lineales y rígidas se hizo obsoleto completamente y ya no volvieron a verse tácticas similares después de mediados de la Primera Guerra Mundial. Realmente, para una persona moderna puede que parezca ridículo tener a todos tus hombres agrupados en un solo sitio, haciendo que fueran una gran diana a la cual disparar en el medio del campo de batalla, pero simplemente desde la antigüedad hasta mediados del siglo XIX, luchar en grandes grupos unidos, rígidos y cohesionados simplemente era la mejor forma de hacer las cosas. Recuerda que esto es Guns Club y muchas gracias por ver este video.